Muchísimas gracias a quienes aquí se encuentran presentes en la sala de sesiones de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Gracias también a quienes se unen a la transmisión de este que es el panel número 3, desafíos para lograr mayor inclusión en la participación política en el marco del encuentro anual RedGov 2019, desafíos de la gobernanza electoral en tiempos de incertidumbre. Me permito dar la bienvenida a las personalidades que integran el presidium de este panel. María de los Ángeles Quintero del IETAM, quien será la moderadora. También Gisela Zarenberg de Flaxo México, Sara Serna de Colmex y Harry Brown de CIEPS. Muchísimas gracias. Les recibimos con un aplauso, por favor. Y para iniciar con este panel, me permito dar lectura a la síntesis curricular de María de los Ángeles Quintero, consejera presidenta del Instituto Electoral de Tamaulipas. Ella es originaria de Reynosa, Tamaulipas, licenciada en Derecho por la Universidad de Monterrey y cuenta con las maestrías en Práctica Jurídica y en Abogacía Digital y Nuevas Tecnologías, ambas por la Universidad de Salamanca, España, además de ser postulante del doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Fue seleccionada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos para asistir al 32º curso interdisciplinario en Derechos Humanos celebrado en San José, Costa Rica. Dentro de su trayectoria laboral se ha desempeñado como jefa de la Unidad de Igualdad de Género en el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, auxiliar jurídico en la presidencia del Tribunal Electoral del Estado y también laboró en la Agencia Investigadora del Ministerio Público en Nuevo León, en el Tribunal Colegiado del 19º Circuito del Poder Judicial de la Federación en Reynosa y en el despacho de abogados Mayo Torres en Salamanca, España, como auxiliar jurídica. Ocupó el cargo de directora jurídica nacional y de enlace corporativo con la empresa ARH México y en 2015 fue nombrada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, consejera electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, donde ha presidido la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, la Comisión Especial de Igualdad de Género y la comisión encargada de dar seguimiento al procedimiento de postulación y registro de las candidaturas independientes. Actualmente se desempeña como consejera presidenta del Instituto Electoral de Tamaulipas. Adelante, por favor, le cedo los micrófonos a María de los Ángeles Quintero para moderar este tercer panel. Listo, gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación primeramente y por compartir el panel con grandiosas personalidades y expertos en el tema. Este panel se denomina Desafíos para lograr una mayor inclusión en la participación política. Y pues bueno, habría que empezar diciendo que la participación política no se puede llevar a cabo de manera eficaz y eficiente si no hay inclusión. Por eso es importante este panel y por eso es importante darle la voz de manera lo más pronto que se pueda a nuestros ponentes. Empiezo con el currículum, la síntesis curricular de Gisela Zarenberg, que es doctora en investigación de ciencias sociales con mención en ciencias políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Es maestra en políticas sociales y licenciada en sociología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México, donde también es coordinadora de la maestría en políticas públicas y género. Sus principales temas de investigación se centran en género, sociología política, participación e innovación democrática, y entre sus publicaciones se encuentran los libros Intermediation and Representation in Latin America, Actors and Roles Beyond Elections, coordinado junto a Valeria Guarneros Mesa y Adrián Gursa Lavalle, y Votos, Mujeres y Asistencia Social en México, priista y la Argentina peronista de Flaxo, México, por el que recibió el premio Donna Lee Bancott al mejor libro sobre instituciones políticas latinoamericanas. Bienvenida. Acá está el apuntador. ¿Cómo te sientas más cómoda, Gis? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a RedGov. Gracias a
especialmente a Janina Welp, que no está aquí en este momento, y a Juan Manuel, que lo conocí por esta experiencia, por todo el trato y la hospitalidad. Lo que les voy a presentar son resultados de una investigación en curso que estamos haciendo junto con Débora Resende de Almeida en la UNB, en la Universidad de Brasilia, en Brasil, y tiene por objetivo, ahorita van a aparecer, preguntarnos cuán efectivas pueden ser las instituciones participativas, y aclaro, no estoy entendiendo instituciones participativas solo como participación electoral, sino, ahora vamos a ver, una serie de mecanismos que son tanto de política directa como de política indirecta para incidir en diversas agendas, para incluir determinados temas en las decisiones públicas. La pregunta que nos hacemos, me van a disculpar que está en inglés, pero bueno, así a quienes les cueste el español lo pueden captar más rápido también, es en qué medida y cómo las instituciones participativas pueden ser efectivas para el avance de derechos ciudadanos, y esto en estos tiempos incluye especialmente preguntarnos en qué medida pueden ser útiles para confrontar regresiones conservadoras. Y considero, y aclaro también, que no considero estas regresiones solo cuestiones ubicadas en un espectro de derecha, sino que también pueden estar perfectamente ubicadas en un espectro de izquierda, de partidos ubicados a un lado o al otro lado del espectro en los gobiernos. Y especialmente me voy a referir a un caso particular, que es el de el activismo feminista, comparándolo en México y Brasil. La pregunta concreta es cómo han podido activistas feministas promover la agenda de género e incluso confrontar amenazas conservadoras en estos dos países, y qué papel han jugado las instituciones participativas en esta confrontación. La respuesta va a ser que pueden confrontar mejor estas amenazas conservadoras e incluso pasar a posiciones ofensivas y avanzar en la agenda de género cuando se sitúan en posiciones plurales dentro de lo que llamamos ecología de participación política. ¿Qué es esto de ecología de participación política? Bueno, en primer lugar, tengo que decir que surge después de varios años de aprendizajes en los que hemos investigado instituciones participativas, mecanismos específicos, consejos gestores de políticas públicas, en salud, en desarrollo rural, en política de crianza y adolescencia, etc. Referéndums, plebiscitos. Y un poco lo que hemos aprendido después de varios años de estudio es que estábamos viendo demasiado los árboles y poco el bosque. Es decir, nos estaba faltando ver la relación entre las instituciones participativas mismas y la relación de esas instituciones con aquellas clásicas instituciones también de los gobiernos representativos. ¿Cuál era la relación? Había cierto supuesto teórico de que estas instituciones podían venir a mejorar crisis de representación, ¿no? Definidas de diferentes maneras, que podían venir a mejorar las deficiencias de estos gobiernos representativos. Y entonces un poco lo que vengo a compartir con ustedes implica un esfuerzo de ubicar la inserción de activismos institucionales, en este específico caso feministas, dentro de instituciones participativas, pero observándolos en relación con otras dimensiones, que son dimensiones que corresponden a instituciones más clásicas de representación de estos gobiernos denominados, valga la redundancia, representativos. Y entonces, esta idea de ecologías
no es nuestra específicamente, estamos inspirados en las ideas de ecologías asociativas de Mark Warren. No voy a abundar sobre esto, seguramente las conocerán. Y proponemos 3 dimensiones para ubicar esta idea relacional de poder observar la participación política de forma relacional. Una primera dimensión tiene que ver con observar la dimensión de lo que llamamos contrapesos, que es la clásica dimensión de mirar, medir si estos activismos están ubicados únicamente en los espacios de uno de los poderes de gobierno representativo, generalmente los ejecutivos, o si están más ampliamente insertos, encajados en otros poderes, por ejemplo, y especialmente el poder legislativo y el poder judicial. Específicamente para los activismos feministas que hemos observado en estos 2 países, esto requirió observar especialmente estas inserciones, ya sea en términos de unidades, cargos o también de trayectorias de vida. Estamos haciendo una base de datos, como comenté, de biografías de activistas institucionales, observando si estuvieron ocupando algún cargo en algún momento en el judicial y luego pasaron a ocupar algún cargo en el ejecutivo, o volvieron al movimiento feminista, a la academia, y otra vez volvieron a ocupar algún otro tipo de cargo, etc. Entonces, esta es una primera dimensión. La segunda dimensión es observar en qué medida este activismo está ubicado fuertemente, insertado institucionalmente en un nivel centralizado, o si está distribuido a lo largo del territorio. Es decir, va desde una medida en donde podemos decir que está centralizado a observar si está realmente ubicado ampliamente, distribuido ampliamente en el territorio. Y la tercera, que es específicamente la relacionada con las IPs, las instituciones participativas, va desde una situación en donde concebimos que predominan inserciones en mecanismos indirectos o directos, ahorita voy a explicar qué es esto, o si hay un mix de mecanismos, directos e indirectos. ¿Qué quiere decir esto de directos e indirectos? Nosotros concebimos que hay una gran heterogeneidad de instituciones participativas, que el estudio de estas instituciones participativas han estado plagados de mitos, como por ejemplo el mito de que la participación directa, lo que le llamamos con Janina Welp el mito russoniano, la participación directa anularía las deficiencias de la intermediación de los representantes, ¿no? Es decir, actualizarían la voz del pueblo sin necesidad de esta intermediación. Y lo que hemos observado es, voy a pasar aquí, después vuelvo a los casos, ahí es que en realidad podríamos ubicar una gradación que va desde lo que llamamos política directa a política indirecta, en donde muchas de las instituciones participativas que se enuncian como inclusive alternas o alternativas a la representación que ofrece el mecanismo por excelencia del gobierno representativo, que son las elecciones, ¿no? La elección de representantes, como por ejemplo los conocidísimos y clásicos consejos comunales, en realidad no, aunque discursivamente se enuncien como directos, como que estarían resolviendo los problemas de la representación, en la práctica nosotros observamos claramente que hay intermediación. Tan hay intermediación que hay parlamentos de consejos, ¿no? de consejos comunales. Los voceros se convierten de alguna forma en intermediarios. Entonces es importante ubicar realmente, más allá de lo discursivo, si las instituciones participativas están o no no en una dicotomía, no hacer juego a estos mitos entre si porque se denominan participativas necesariamente van a estar salvando o evitando la intermediación. Y otro caso interesante para el caso específico que les estoy comentando, que son comparar
los activismos los activismos feministas en Brasil y en México, tiene que ver con los consejos gestores de políticas. Los consejos gestores de políticas en Brasil son consejos, han sido consejos especialmente sectoriales. Es decir, que tienen el propósito de incidir o generar mecanismos de control societal sobre políticas públicas. Y es importante entender que son fundamentalmente mecanismos que, aunque se denominen participativos, no están participando allí necesariamente los ciudadanos de a pie. Aunque no se proponen reemplazar, como en Venezuela, la soberanía que emana de las elecciones, sino complementarla, digamos, esa fue la propuesta de la creación de estos mecanismos, de todas formas, quienes participan allí son organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, son espacios de interfase de encuentro con funcionarios de gobierno, también generalmente, inclusive en algunos sectores de política, también participan empresarios del sector, ¿sí? Y todas estas son intermediarios que están hablando en nombre de otros, aunque no las formas en las que ejercen esta participación no necesariamente tiene que ver con haber sido elegidos por voto. En algunos casos sí, por ejemplo, en los consejos gestores de salud en Brasil, los sindicatos que envían consejeros a estos sectores votan quiénes son los que van a ir a estos consejos, ¿no? En otros casos no, se eligen por reputación o porque son organizaciones que han construido una historia de legitimidad en el campo y históricamente hablan en nombre de estas poblaciones. Entonces, por eso los van a ver ubicados del lado de la política indirecta, aunque se denominan IP, se denominan instituciones participativas. Entonces nosotros consideramos que hay que tener cuidado con los nombres y con cómo estamos concibiendo la intermediación o no dentro de estas instituciones. Del otro lado, por ejemplo, hemos puesto los mecanismos de democracia directa, referendos, plebiscitos, en donde tenemos el voto, y el voto es interesante porque el voto justamente no siempre está relacionado con la generación de intermediación, ¿no? Con un referéndum utiliza el voto para decidir directamente sobre algún asunto más o menos trascendental, ¿no? Donde los ciudadanos van a decidir específicamente sobre ese asunto sin elegir necesariamente representantes que a su vez decidan sobre ese asunto. Entonces, si ubicamos esta gradación, podemos volver hacia atrás y entonces tenemos países en donde predominan algunos de estos dos polos, ¿no? Mecanismos más predominantemente indirectos o directos, o donde hay una mixtura. Brasil justamente es interesante porque el laboratorio de la participación de la innovación democrática por mucho tiempo en los estudios en este campo, lo que nos muestra es que especialmente a partir del 2003 comienzan a predominar los consejos gestores de políticas. Los presupuestos participativos a partir del 2003 curiosamente comienzan a declinar, que son consejos en donde eran mixtos de alguna forma. Había un momento en donde incluían la figura de asambleas en donde los ciudadanas de a pie podían participar directamente, ¿no? Entonces tenían una parte de estas instituciones, tenían una función, digamos, directa, ¿no? Justamente el mecanismo más directo comienza a declinar fuertemente a partir del 2003 por muchas razones. Después si quieren puedo ampliar esto, pero una de ellas muy interesante es por la cantidad de juicios que se hacían cuando las decisiones que eran tomadas por medio de este mecanismo no podían ser cumplidas, por ejemplo, porque no había presupuesto suficiente u otras razones que sucedían de una administración a otra en un municipio, ¿no? Pero lo podemos platicar después. Lo importante para el caso específico del feminismo es que el punto amarillo es Brasil. Lo que vamos a proponer en Brasil es que la inserción en instituciones participativas estuvo fuertemente centrada en el Ejecutivo, en las políticas públicas sectoriales para hacer avanzar la agenda de género en este sector. Comparado con otros sectores de política pública como los de salud, la expansión de los consejos y conferencias, que son dos figuras importantes de estas instituciones participativas en Brasil, se expandió en menor medida.
digamos, los consejos de salud que están incluidos en la Constitución de 1988, los consejos de crianza y adolescencia y los de educación se expandieron prácticamente en todos los municipios. Si en 1988 había 0.01 consejo por municipio, hacia 2014 lo que tenemos es 5 consejos por cada uno de los municipios brasileños, multiplican por más de 5.400 y tienen su número, ¿verdad? Es una expansión impresionante, mucho de ello por inducción federal. Los consejos en la política de género se expandieron en un 35% de esos municipios. Ahora, comparado con México, lo que tenemos en México, en cambio, es una gran inserción del activismo feminista en los 3 poderes, crecientemente en el legislativo, ¿no? Eso lo sabemos hasta llegar a la paridad, en el ejecutivo y también en el poder judicial, pero una muy baja incidencia y el gran talón de Aquiles del caso mexicano es la inserción a nivel subnacional, en donde ahí sí hay más redes de actores conservadores religiosos, que esto es una larga historia, inclusive desde las leyes de reforma se retrotrajeron a los estados, ¿no? Se refugiaron en muchos de los estados y por otra parte lo que tenemos son consejos que funcionan dentro de México tiene mucha legislación sobre instituciones participativas, y sobre instituciones participativas de política indirecta, consejos gestores de políticas, comités que acompañarían la política pública, pero muy poca implementación real y efectiva de estos consejos. Pero en el caso de la política de género, a nivel federal sí funcionó, relativamente comparando con otros consejos en México, sí funcionó el consejo consultivo de mujeres de una manera relativamente mayor que en otros casos. Mayor quiere decir que más o menos en el 70% de los casos en México, quienes son miembros de los consejos son invitados por funcionarios de gobierno. En una encuesta que hizo Felipe Evia del CIESAS a miembros de consejos, el 80% de los encuestados aproximadamente contestaron que no consideraban que estuvieran representados en los consejos las organizaciones de la sociedad civil. En el caso de la política de género, esto no es tan así en el Consejo Nacional, el que acompaña al Instituto Nacional de las Mujeres, hasta el 2018, que es hasta donde nosotros estudiamos esto, sí hay una consideración de que sí hay cierta representación de organizaciones de la sociedad civil, feministas y que atienden la agenda de género. Entonces, lo que tenemos es México. ¿Cuánto falta? México estaría ampliamente, el activismo feminista ampliamente inserto en los 3 poderes de gobierno representativo, es baja su inserción a nivel de todo el territorio, es fuerte a nivel federal y es baja la inserción en los consejos comparado con Brasil, aunque si comparáramos con otros sectores estaría mejor posicionado, ¿no? Y Brasil está concentrada la inserción en el nivel, la participación en el nivel del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, medianamente, pero más que México en los consejos y conferencias, que es otro mecanismo importante para conformar las agendas que van desde lo municipal, pasando por lo estatal hasta lo federal. De esta manera se van conformando agendas de política pública y tiene una presencia más fuerte a nivel subnacional. En parte esto está correlacionado también con las experiencias participativas. Entonces, para ilustrar esto rápidamente, ¿cuánto me queda? ¿Ya? Bueno, no, entonces no me queda nada. Yo entendí que me faltaba. Bueno, voy simplemente a mencionar 2 cuestiones. Aborto. Nosotros lo que hicimos es analizar la política de aborto. Abajo están las amenazas, arriba están los avances y para comentar, por ejemplo, en México, como ustedes saben, en el 2007 se aprobó la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Hubo una reacción que hoy en día constituye un total de 19 estados, ¿no? Que han aprobado una ley en contra
del aborto, es decir, por el derecho a la concepción desde la vida. Y otra de los mecanismos que utilizaron grupos conservadores tuvo que ver con apelar a la Corte Suprema, ¿no?, para que no se permitiera que la Ciudad de México estableciera esta ley. Y esto fue denegado por la Corte Suprema en el 2008, y esto tuvo que ver con esta presencia de las activistas feministas a nivel federal en el Poder Judicial. Algo similar pasó también con las cuotas en el 2011, esto lo deben conocer mejor quienes se dedican a elecciones, hubo una sentencia fundamental. Entonces, esta articulación legisladoras, Poder Judicial y activistas dentro del Ejecutivo de alguna forma funcionó como antídoto frente a amenazas conservadoras. En Brasil, y con esto termino, tenemos una experiencia, voy nomás a centrarme en aborto. En 2005, a partir de todo el sistema participativo de conferencias y consejos, se generó una comisión tripartita para llevar una minuta de proyecto a la Cámara. Estuvieron a punto de entregarla cuando se produce el escándalo del Mensalão en 2005, y la coalición a la que se ve, digamos, que establece el PT, el Partido de los Trabajadores, con los conservadores, la moneda de cambio fue que esa ley no avanzara. Es una historia que, si quieren, después les puedo contar con más detalles. Y allí fue muy importante el simple hecho de que en Brasil, ustedes también lo deben saber, está en uno de los lugares más bajos de representación de mujeres dentro de la Cámara. Hoy en día está en 15%, en ese momento estaba en 11% de mujeres. Digamos, lo que sería la bancada feminista es tremendamente débil, inclusive por el comportamiento de partidos de izquierda como el PT, también lo puedo ampliar después. Y sí hay acciones en el Poder Judicial relacionadas con violencia, pero son más esporádicas, menos sistemáticas, y analizando las biografías de estas activistas puede observarse que están menos articuladas entre sí. Entonces, si termino, ¿sirven las instituciones participativas? Yo muy rápidamente podría decir que sin instituciones del gobierno representativo fuertes, es complicado que puedan servir completamente para superar o avanzar agendas. No sirven para nada, yo no me iría tampoco a ese extremo. En el caso de Brasil, cuando se derrotó esta minuta, este proyecto en la Cámara de Diputados, por esta coalición con los conservadores, 2005 estoy hablando, así que lo que está pasando ahora ya pasaba. Cuando esto sucedió, lo que hicieron muchas de estas activistas es, a través de los consejos de salud, implementar en la política pública mecanismos para que las clínicas, los médicos dentro del Sistema Único de Salud pudieran hacer realidad cuestiones que ya estaban aprobadas en la política, en la política de aborto, como aborto en casos de violación, aborto en casos en que en la vida de la mujer peligraba, etc. Lo hicieron real desde ahí. Esto, obviamente, ya en el gobierno de Dilma, con el crecimiento de la bancada evangélica y con el presidencialismo de coalición que dio varios ministerios a grupos conservadores, cada vez se vio más limitado, pero es un ejemplo de que no nos deja completamente optimistas con respecto a cuánto las instituciones participativas pueden subsanar problemas de inclusión, ¿no? Cuando no funcionan, cuando funcionan, digamos, exclusiones dentro de las instituciones del gobierno representativo, pero bueno, funcionó de alguna forma como una especie de escudo de defensa mientras se pudo, con un límite. Entonces, bueno, podría decir que la conclusión en ese sentido es agridulce, y la podemos discutir con más detalle después. Gracias. Muchísimas gracias a Gisela por su excelente participación. Quisiera destacar desde las ideas que ha tenido a bien compartirnos, la que más me llamó la atención, que es la palabra de ecología.
La ecología de la participación política me parece muy interesante porque, como bien ella lo mencionaba, es cierto, no podemos ver el panorama completo para que una política pública funcione, una reforma o cualquier tema que se esté empujando para la inclusión o para cualquier otro tema, no necesariamente este en particular, como una particularidad, sino como un todo. La parte que decía de que lo estábamos viendo como árboles y no como el bosque, me parece que es la manera más sencilla de describirlo. También destaco o rescato la parte de los dos polos de mecanismo de participación, que me parece que lo ha explicado de manera muy puntual, los indirectos, los directos, y bueno, la parte también de que este tipo de avances, sobre todo para lo que tiene que ver con inclusión o cambios importantes para la inclusión de grupos vulnerables, como son las mujeres, como son las indígenas, el grupo LGBT, los migrantes, personas en centros penitenciarios y podríamos con un eterno etcétera. Es importante que se empuje desde los diferentes polos, ya lo decía ella, legisladores, poder judicial. Los tribunales han jugado un papel importante en México para el avance de las mujeres y, bueno, de muchos grupos, pero para el avance de las mujeres en particular. Y claro que empujados por grupos de activistas, que coincido con lo que se decía en la mañana, es muy importante la participación de la sociedad civil. Con esto pasamos a nuestra siguiente participante, que es Sara Serna. Me voy a permitir leer una breve síntesis. Sara es catedrática del CONACYT, adscrita al Programa Interdisciplinario de Estudios de Género de Estudios Sociológicos del Colegio de México, doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca, España. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales en la orientación de Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, máster oficial en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, licenciada en Ciencia Política por la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción en Paraguay. Ha sido profesora en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha sido docente invitada en la Universidad Nacional de Asunción y en Flaxo, Paraguay. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. En el 2018 recibió el premio a la mejor tesis doctoral en el marco del segundo concurso nacional de estudios políticos y sociales realizado por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. En 2019 ha recibido la beca para mujeres en las ciencias sociales otorgada por la Academia Mexicana de las Ciencias por el proyecto de investigación Juvenicidio Femenino en México, una aproximación sociodemográfica, económica y geográfica del fenómeno. Sus líneas de investigación son estudios legislativos, género y política, sistemas políticos en América Latina, violencia política, juvenicidio y feminicidio en México. Bienvenida, Sara. Adelante. Muchas gracias de nuevo a la Red de Gobernabilidad, a la Comisión Estatal de Nuevo León, en la persona del doctor Mario Garza, y tanto a Manuel Alcántara como José Manuel Trac por todo lo que han desplegado para que estemos aquí reunidos. Yo voy a seguir un poco las líneas que ya me antecedieron, algunas de las líneas que había presentado esta mañana el profesor Alcántara, y básicamente decirles que un poco aquí lo que les presento es los estudios que actualmente estoy haciendo en la línea de lo que O'Donnell denominó zonas marrones, ausencias del Estado de Derecho en algunos territorios en América Latina, y específicamente, bueno, yo abordo una investigación en el caso mexicano. Entonces, algunos de los datos, reforzando un poco lo que venía esta mañana ya a comentar el doctor Manuel Alcántara y luego otros colegas también. Yo aquí lo que quiero, digamos, un poco incorporar en todo el debate que hemos tenido en esta jornada, que somos también la región, aparte de la cuestión de los altos índices y percepción de corrupción, también de desigualdad, según la CEPAL, también somos la región más violenta del mundo, en comparación con otras regiones, a la par que también conviven, como ya lo mencionaba el profesor Manuel, en este momento conviven los regímenes democráticos en toda la región. Entonces, en ese sentido, son tres, digamos, puntos a mencionar con respecto a la región en específico. Por ejemplo, solo en el caso mexicano, que es lo que aquí puedo, digamos, abordar de manera principal, en el año 2018 murieron más de 36.685 personas, lo cual es una cifra de más o menos más de 100 personas al día, y esa cifra va a superar el 2019, lo cual también, digamos,
nos llama un poco la atención a cuestionarnos temas relacionados con la democracia si hay otros derechos previos, como es la seguridad, que no se tienen, digamos, contemplados. Entonces, aquí les traigo algunas cifras más, digamos, de datos de cómo está la región en cuanto a percepciones en torno a la democracia, cifras que llaman la atención en toda la región. 4 de cada 10 ciudadanos tolerarían un golpe militar, lo que ya comentábamos un poco en otras discusiones, en casos donde proliferen cuestiones relacionadas con la criminalidad o la corrupción, que son los otros temas que aquí quiero puntualizar, lo cual ha, digamos, también aumentado en los últimos. La cuestión de la democracia, perdón, ha disminuido el apoyo en la región. Lo segundo también que es importante, que les acabo de mencionar, tanto ciudadanas como ciudadanos toleraría un golpe en casos de criminalidad y corrupción. La otra cuestión llama la atención el discreto pero creciente apoyo que recibe un golpe al Poder Ejecutivo, que pueda derivar en un cierre del Congreso. Eso ha aumentado también en los últimos años en la región, el apoyo a golpes en estos casos, digamos, de extremos, de contextos polarizados. Y algunos de esos datos que nos quieren un poco decir, después complemento nuevamente con otra información, nos señala un poco que ciudadanos y ciudadanas, ya lo abordamos aquí en otros momentos, están cada vez más desafectos con la democracia y sus beneficios. Ahí podríamos decir solo es la democracia, es los regímenes económicos, es también otras cuestiones de ausencias de las condiciones mínimas del Estado de Derecho, pero también nos dicen estas cifras que ha aumentado la desconfianza en las instituciones, en lo que representa la democracia en sí, las instituciones democráticas, que ciudadanas y ciudadanos también están enojados y disconformes. Producto de ello son las últimas manifestaciones en diferentes países de la región, que no se sienten parte de esa democracia o no se sienten más bien tal vez representados, sus intereses no se ven representados en esas élites que nos gobiernan, y que lo que ya comentaba la doctora antes de este panel, un poco también que ha aumentado poco a poco la polarización en nuestros países. Otros datos importantes también no menores, poco menos de la mitad expresan confianza al sistema político, o sea, también está una cuestión de, como pasó en otro momento también en Europa, y todos están disconformes con todo lo que representa la política en general, las instituciones. Sobre todo la confianza al sistema político ha disminuido en los últimos años, y también lo que me compete a mí en esta ponencia, ha caído también la percepción de la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas y garantías en cuanto a juicios justos en la región. Lo otro que también mencionábamos en otro momento es la cuestión de la desconfianza hacia los partidos políticos, los intereses que representan, las agendas que traen, que ha aumentado en los últimos años en la región, y nos habla de esa brecha que existe cada vez más entre las élites y la ciudadanía. Entonces, algunos datos ahí, que bueno, es por donde yo estoy encaminando un poco aquí la investigación actual, es que nos generan estas cifras en torno a la democracia, las instituciones y la desconfianza por parte de los ciudadanos, que hay una ciudadanía, digamos, cada vez mayor y creciente, que se siente y percibe indefensa y también alejada de sus representantes, sobre todo en las juventudes, las mujeres y sobre todo el rostro que hay, digamos, de las marchas recientemente es un rostro joven, es un rostro de mujeres que tienen cruces distintos de opresión que no se ven reflejadas en las instituciones ni sus derechos tampoco. Las minorías, entre comillas minorías, que en el caso de México son 22 millones de personas indígenas, por ejemplo, afrodescendientes, etcétera, colectivos, como ya lo mencionaban aquí, LGTTIBQ, y sectores pauperizados que cada vez también, como ya veíamos, las cifras de desigualdad crecen en América Latina. ¿Qué relación tenemos un poco entre esa desigualdad? ¿Por qué genera ese clima de desafección y de enojo? Sobre todo por cuestiones que aquí la literatura, en torno a contextos de violencia y lo que denomina el profesor Valenzuela del Colegio de la Frontera Norte de precarización socioeconómica, guarda relación con indicadores que son pobreza, empleo deficiente, falta de seguridad social, carencia de viviendas, que se conjuga con una violencia estructural de muchas regiones de América Latina, que anula también canales en general de movilización social, el fracaso de la educación como un mecanismo de ascenso social para muchos sectores de bienestar y sistemas de justicia ineficientes y corruptos que han generado un clima de frustración que da paso a
manifestaciones de indignación y furia colectiva. Y ahí les traigo justamente las últimas manifestaciones. Este es el caso del Chile, donde junto con otros países han sido principalmente el rostro que se ve como más fuerte en estas manifestaciones, ha sido los rostros jóvenes, los rostros también, como ya lo mencionan aquí, indígenas, de gente desempleada. En el caso de las mujeres en México, que ya es también no solamente América Latina, es a nivel global, el descontento con el sistema político en general. Entonces aquí, para, digamos, un poco ir englobando esta parte y hacer algunas preguntas de desafíos justamente en cuanto a la inclusión, yo pensé esta ponencia pensando como la cuestión de la inclusión desde los sectores y desde las múltiples formas de exclusión que hay de la política de los sectores sociales. Entonces, ¿qué nos dicen algunos de los datos también de la POP en torno a lo que ya manifestaban antes aquí, la cuestión de polarización y en este caso tolerancia a la diferencia en nuestros países? Datos también importantes. 52% de los entrevistados, solo el 52% expresa ser tolerante con quienes tienen posiciones políticas divergentes en la región. 57% aprueba que los críticos del gobierno tengan derecho a votar. Es una cifra también llamativa. Solo el 44% aprueba que los críticos al gobierno tengan derecho a competir por cargos públicos. El 61% aprueba que los críticos al gobierno tengan derecho a protestar pacíficamente. Y 45% aprueba que los críticos tengan derecho a hacer discursos públicos y políticos. Y aquí, con respecto a lo que les comentaba un poco de México, uno de los indicadores que podríamos estudiar y seguir profundizando de esta intolerancia o de esta creciente intolerancia es el aumento en ciertas zonas. En México las elecciones como fueron ejemplares que decían esta mañana y en este caso muy desafiantes en México del 2018, pues fueron las más violentas de toda la historia democrática de México, más de 140 personas muertas, precandidatos y candidatos. Entonces, uno de los indicadores podría ser la violencia política, que no solamente es un reflejo del contexto que vivimos en el país, sino también de esa incursión de otras diversidades, otras identidades en el contexto democrático. Aquí nada más, digamos, un poco para discutir con ustedes. Aquí sería importante un poco mencionar que cuáles son un poco los desafíos. Yo creo que aquí es importante el rol que tienen, por eso estamos aquí reunidos, las instituciones que ya se han creado, las instituciones de la democracia. Yo sí hago en este sentido una apuesta desde los estudios de la ciencia política por las instituciones que tenemos, por las que se han creado, pero también para la academia, con relación a estas interrogantes. ¿Cómo pueden funcionar las democracias en grandes territorios donde está ausente el Estado de Derecho para muchos sectores de la ciudadanía? ¿Cómo pensar en democracias cuando existen personas que mueren por ejercer sus derechos políticos o ni siquiera logran ejercer cargos ni llevar su voz a la agenda? Y en el caso mexicano, pues han sido las nuevas identidades, digamos, de grupos indígenas, también de mujeres que han perdido la vida y de hombres que por lo general en los estudios que estamos ahora rastreando, por lo general son aquellos grupos que se enfrentan a los partidos de gobierno o que están en zonas donde hay un predominio de distintos tipos de mercados ilegales, entonces están en contextos donde hay otros poderes que disputan la hegemonía del Estado, entonces es como un riesgo muy alto ejercer la política. También otra cuestión importante para la inclusión política es cómo incorporar al ejercicio de la ciudadanía y la representación política, a lo que esta mañana denominó también el profesor, va en esa línea, el profesor Alcántara, con respecto a otras identidades. O sea, aquí somos la mitad de la población que no está incluida, como ya lo mencionaba antes la profesora Gisela. En México alcanzamos la paridad. En otros países, Brasil, Chile, Paraguay, está peleando las mujeres por cuotas para mayor incorporación de un sector que no es minoritario. Somos la mitad de los países en general, la población de los países, pero otros sectores que han sido también, digamos, estigmatizados o excluidos, como las poblaciones indígenas, las juventudes, los colectivos LGTBI, entre otros. Y por último, digamos, preguntarnos también cómo ampliar, o sea, porque también hay una cuestión que yo un poco correlaciono, las élites en esa cuestión de representación descriptiva de a quienes, si vemos los perfiles por todo lo que se ha hecho también de los estudios sobre élites, pues sí tienen un perfil muy marcado, vienen de familias, tienen cierto nivel de estudios, pertenecen a una mayoría tal vez étnica, pues esas agendas que también incorporan, digamos, a los gobiernos, pues tampoco reflejan la diversidad de la población que tenemos en nuestros países.
Entonces, eso deja fuera a muchos sectores, a sus principales derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales. Entonces, al final, yo cierro un poco antes porque siempre como trato un poco de correr para que traten de hacer un poco las preguntas al final, sería cómo construir justamente la pregunta en cuanto a inclusión política, algo más que instituciones, más que nada más cuestionarnos como la cuestión del voto, la cuestión de la participación en las urnas, sino también cómo construir desde diversos ámbitos sociedades más igualitarias, menos corruptas y más violentas en América Latina, donde haya ausencia del Estado de Derecho. Y en ese sentido yo, digamos, cerraría acá un poco la idea en que sí tenemos tanto las instituciones que ha creado la democracia como la academia, pues un rol relevante para incentivar nuevas preguntas y nuevos también desafíos en torno a la incorporación de amplios sectores de la sociedad que están excluidos. Me quedaría por acá. Muchas gracias. Es el final. Muchísimas gracias a nuestra segunda ponente, que es Sara, y me gustaría también rescatar para todas y todos parte de lo que ella nos ha hecho reflexionar. Sara mencionaba que la violencia en lo general y en lo particular la violencia política como algunas de los factores que hacen que haya desigualdad en el ámbito de la participación política. También nos mencionó cómo ha aumentado la aceptación, vamos a, si vale el término, de los golpes militares derivado de la desafección hacia la democracia, el hartazgo, la crisis de confianza que hay en nuestro país, México, y bueno, en Latinoamérica, y podemos decir que en el mundo, porque se han elevado los índices de desconfianza. Y por darles nada más algunos datos para la reflexión, en México tenemos el Informe País, no sé si lo conozcan porque tenemos invitados de otros países, que dice que, abonando a lo que nos comentaba Sara muy puntualmente, que el 68% de los mexicanos y las mexicanas no confían en la policía, el 76% no confían en los jueces, el 81% no confía en los partidos políticos y el 83% no confía en los diputados. Eso es un alto índice de desconfianza, entonces yo creo que nos queda mucho por hacer. También en cuanto a que el trabajo, que era lo que decía Sara, en cuanto a que el trabajo de las autoridades electorales o de los políticos, la ciudadanía advierte que no son valorados, ¿verdad? Esta parte de que no nos importa a las autoridades o a los políticos. El Informe País también lo refleja, dice que 7 de cada 10 personas piensan que su opinión no le importa a los políticos, y en quienes sí confían, bueno, en el ejército, en la iglesia y en los maestros. Entonces, con esto cerraríamos esa parte y paso con nuestro siguiente ponente. Bienvenido, Harry Brown. Me permito leer su síntesis curricular. Es actualmente director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Fue durante 11 años especialista en gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la Oficina de Panamá. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de los libros El vencedor no aparece en la papeleta, Partidos Políticos y Elecciones en Panamá, un enfoque institucionalista. También editor y coautor del libro Las reformas electorales en Panamá, claves de desarrollo humano para la toma de decisiones, y ha escrito artículos y capítulos de libros sobre sus temas de interés, que son la democracia, los partidos políticos y las elecciones. Ha sido profesor de análisis político en el programa de alta gerencia y en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, ICAE. Actualmente es miembro del Consejo Asesor del Informe Estado de la Región y es colaborador frecuente de medios de comunicación panameños e internacionales. Bienvenido, doctor. Bien, gracias. Buenas tardes. Okay. Gracias por la presentación. Quiero agradecer también la invitación a RedGov y a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Es para mí un placer estar aquí con ustedes. Yo quisiera abordar la inclusión política utilizando la encuesta que recientemente hicimos en el CIEPS sobre Panamá. Yo creo que es importante, no solamente, lo voy a contar, por qué llegamos a realizar esta
esta encuesta o estas encuestas, pensamos hacerlas anualmente, y también tengo la aspiración de que, hablando un poco sobre Panamá y presentar los hallazgos iniciales de la encuesta, pues eso sirva para tener una conversación, ojalá de alcance regional. Am, ¿Por qué? Acá, no. ¿Por qué estamos haciendo encuestas en el CIEPS? ¿Por qué nos pareció necesario? No quiero decir que Panama is different, no se trata de que el país sea muy diferente a todos los demás, pero sí, luego de hacer un diagnóstico con especialistas locales, especialistas internacionales, con algunos activistas, quedaba bastante claro que el país tiene algunas particularidades, algunas de ellas bastante conocidas. Es uno de los países de mayor crecimiento económico en el mundo en los últimos años. De hecho, a partir de 2017, Panamá se convirtió en un país, en uno de los países de ingresos altos, y al mismo tiempo somos el sexto país más desigual del mundo. Hay otras particularidades, que es el tipo de sociedad transitista que tenemos. El transitismo viene definido por la presencia del Canal de Panamá. Y sentíamos que esas particularidades no estaban siendo suficientemente estudiadas a través de los estudios de opinión que se realizan regionalmente. Pero antes de llegar a eso, también había como esos serían como objetivos académicos, digamos, pero había también una especie de objetivo más político, más vinculado a las políticas públicas, que era ser muy conscientes de que los estudios de opinión habían desaparecido del ámbito público panameño. O sea, sí se hacen estudios de opinión en Panamá, lo hacen las firmas encuestadoras, lo hacen para los partidos políticos, para el gobierno, suponemos. También se hacen encuestas para las empresas, pero en el ámbito público habían pasado 2 años que habían desaparecido las encuestas. Y eso sospechábamos que hay corrientes de opinión muy fuertes en el país que han instalado la idea de que la opinión de las personas en los procesos de formulación de políticas públicas no son importantes. Y nosotros en el CIEPS estamos convencidos de que son absolutamente importantes y que era necesario devolver las encuestas al ámbito público. De hecho, y es la gráfica que pueden ver, adelantándome un poco a los hallazgos de la encuesta, podemos ver que a la pregunta de que si cree que se gobernaría mejor si las decisiones importantes se dejaran en manos si vemos que la gran mayoría, el 79% de la población cree que las decisiones importantes tendrían que dejarse en manos de los expertos, y dejan en los últimos lugares a los políticos, en el último lugar a los políticos, y en el segundo lugar a la gente común. O sea, la sospecha que teníamos de que hay corrientes de opinión muy fuertes, tecnocráticas, muy fuertes en Panamá, pues la misma encuesta nos ayudó a comprobarla. De allí, esa es una de las razones por las que pensamos que era importante hacer encuestas, pero es que además, revisando otros estudios de opinión muy conocidos por todas las personas que estamos aquí, también nos dábamos cuenta que los barómetros, el Latinobarómetro, el Barómetro de las Américas y unas encuestas que históricamente se habían hecho en Panamá, que son las de Dichter and Neira, tampoco respondían al diagnóstico que habíamos realizado a principios de este año. El Latinobarómetro, ustedes saben, hace estudios de opinión desde 1998, hace una gran cantidad de preguntas, sobre todo enfocadas en los asuntos institucionales, pero no tienen variables explicativas, no tienen un marco teórico, ni tienen el suficiente análisis para explotar esos datos. Eso por el lado del Latinobarómetro. Y por el lado del Barómetro de las Américas, sí tienen un marco teórico muy sólido, tienen también variables explicativas, pero también nos parecía que las variables explicativas del barómetro, que son muy útiles para hacer comparaciones, no eran del todo útiles para Panamá. O sea, ellos utilizan como variables explicativas de la cultura política la corrupción,
Bueno, esa sí es una variable importante para Panamá, pero también utilizan la seguridad ciudadana, la inseguridad ciudadana. Panamá no es un país inseguro, o sea, no tienen los índices de inseguridad del Triángulo Norte de América Central, ni los mexicanos, por ejemplo. O sea, que no creíamos que esa variable ayudaría a explicar bien los problemas de la cultura política, los problemas de la política panameña. Y otra variable importante que utilizan son el acceso a los servicios públicos de proximidad. Tiene que ver con la provisión de servicios públicos desde el gobierno local, y Panamá es un país absolutamente centralista. Por lo tanto, esa variable tampoco nos servía. Y en el caso de Dichter, y bueno, como dije, sí tienen un muy buen marco teórico y hacen los mejores análisis que creemos que tienen en la región. Y en el caso de Dichter and Neira, pues es una firma privada que venía haciendo encuestas desde la década de los 90, pero sobre todo se enfocaba en intención de voto, que tiene un valor, pero no era lo que estábamos buscando como variable importante, y también hacían preguntas sobre la popularidad del presidente. Era básicamente lo que hacían, además de hacer algunas preguntas coyunturales. A nosotros nos parecía que necesitábamos estudios de opinión que pusieran en el centro del análisis la desigualdad. Y obviamente ese no es un descubrimiento nuestro. O sea, hay una literatura amplia sobre la desigualdad, que es sobre la relación entre desigualdad y democracia, desigualdad y ciudadanía. Está, por ejemplo, todo lo que dijo, no voy a profundizar en eso, pero todo lo que dijo Guillermo O'Donnell sobre la ciudadanía de baja intensidad y su relación con la desigualdad y con la debilidad del Estado. De ahí entonces es que formulamos un cuestionario que operacionaliza la desigualdad a través del acceso a los servicios públicos y su influencia sobre la democracia y el ejercicio de la ciudadanía. Con eso fue que formulamos nuestro cuestionario con la ayuda. Tenemos un repositorio de unas 200 preguntas que obviamente no podíamos aplicar todas. Finalmente nos hemos quedado, digamos, con unas 60 preguntas que son las más coherentes, las que nos hacen tener un cuestionario suficientemente coherente. Ahí está la hipótesis con la que estamos trabajando. La existencia, bueno, ahí la pueden ver, no la voy a leer, relaciona desigualdad con el ejercicio de la ciudadanía. Y bien, ¿cuáles son los primeros hallazgos? Estamos trabajando en el análisis de los datos, como les dije. La encuesta la hicimos a finales de octubre, así que apenas estamos empezando a ver a exprimir esos datos, a ver qué es lo que tenemos allí. Lo primero que nos encontramos con que la mayoría de la población, 61% creo que dice allí, considera que los servicios públicos en Panamá funcionan mal o muy mal. Y también pueden ver la calificación, yo desde aquí no veo y desde acá tampoco, la calificación que hace la población, cómo califican los diferentes servicios públicos, y el que peor, en general no es mala. En realidad creíamos que iba a ser peor, pero por ejemplo, en el caso de la salud pública es el que peor califican, con solamente 31%. Luego creo que son las carreteras y las vías. En general no es tan mala como pensábamos que íbamos a hacer, pero sí hay una mala calificación de los servicios públicos. También vemos que en el discurso de las élites panameñas la igualdad de oportunidades es central, la generación de igualdad de oportunidades, y la población panameña no cree que Panamá sea un país de igualdad de oportunidades. Eso también nos parece que es importante. Creemos que de hecho es uno de los datos más importantes de la encuesta. También, ya pensando en términos de ciudadanía y de inclusión política, le preguntamos a la población si pensaban que puede confiarse en la mayoría de la gente en Panamá. Eso, siguiendo a Putnam,
y pueden ver que más del 80% de la población piensa que no puede confiarse en el resto de la gente. Estamos hablando, claro, el otro año haremos otra y seguiremos haciendo otras a través de los años. Es difícil llegar a alguna conclusión ahora, pero casi que podemos hablar de hiperdesconfianza. Ya no sabemos si eso realmente puede aumentar porque realmente es mucha la desconfianza que hay en el país. El Barómetro de las Américas también hace esta pregunta, la hace un poco distinta y también era bastante evidente que los panameños y las panameñas somos muy desconfiados. Creo que fue en el año 2016 que éramos el segundo país más desconfiado de toda América Latina, solamente superados por Guatemala. Y eso se refleja en lo que pueden ver en esa gráfica. O sea, esa desconfianza se refleja en la absoluta incapacidad que tenemos en Panamá para organizarnos. A esta pregunta que dice, ¿es usted miembro de alguna de estas organizaciones sociales o políticas o grupos civiles, comunitarios o profesionales? Pues pueden ver que alrededor en cada una de esas organizaciones, casi el 90%, casi el 90%, un poco más del 90% de la población panameña no es miembro de ninguna de esas organizaciones, excepto las iglesias, 58%. Ahí es ese 10% más o menos de población que se organiza, el 58% está en las iglesias, es la principal organización en un país en el que nadie está organizado. Las iglesias es donde más o menos hay más gente, y en segundo lugar los partidos políticos. A partir de allí, que son los que están señalados con las flechas rojas, a partir de allí, pues en ninguna, ni en las cooperativas, ni en las organizaciones de la sociedad civil, ni en los gremios empresariales, ni en organizaciones, digamos, étnicas, en ONGs, sindicatos, también no hay nada, en ninguna organización se encuentra la ciudadanía panameña, excepto en las iglesias. La cosa se pone un poco más interesante cuando le aplicamos un análisis de conglomerados a la encuesta. Y solamente quiero mostrar dos gráficas que creo que ayudan a aproximarse a la inclusión, a la relación entre desigualdad e inclusión política. Tengo que decir que nosotros, cuando nos planteamos hacer esta encuesta, también, claro, queríamos poner en el centro del análisis la desigualdad, moviéndonos un poco de lo que estaban haciendo los barómetros. Incluso revisamos lo que estaban haciendo colegas en Costa Rica, en Argentina, en Perú, en Colombia, si recuerdo bien, y todos ponen como variables importantes los derechos políticos y civiles, que es lo que hacen los barómetros. Y bueno, con un poco de cuidado queríamos mover un poco hacia la desigualdad. Y luego, pocos meses después, la realidad nos dio la razón de que eso era lo que teníamos que estar analizando. Ahora escuchamos, yo creo que el caso emblemático de las últimas semanas es Chile, y lo que dicen los colegas y las colegas en Chile es que la desigualdad, y lo dice la gente, es que la desigualdad es el tema importante que podría ayudar a entender las movilizaciones en Chile y posiblemente en los demás países de la región. Entonces, bueno, volviendo al análisis de conglomerados que estamos haciendo para acercarnos a la inclusión política, tenemos 4, 5 grupos sociales. Ahí tengo las siglas. Son los trabajadores con estudios secundarios, los trabajadores con estudios universitarios, los que tienen estudios primarios, uno básicamente de amas de casa, y los jubilados y pensionados. Todas esas características son estadísticamente significativas, o sea que los conglomerados funcionan. Y nos encontramos, y nos está ayudando mucho, si nos damos cuenta al hacer los análisis que funcionan bien. Por ejemplo, cuando cruzamos la participación en las organizaciones que vieron antes con los conglomerados, nos damos cuenta que precisamente son las personas que los ESPRI, los que tienen estudios primarios, que básicamente son los grupos vulnerables de Panamá, los que tienen solamente estudios primarios. A ver,
que son, los Esprit tienen estudios primarios, 55% de ellos trabaja, 45% son amas de casa, el 59% tiene más de 50 años, 58% son mujeres, son de las personas que menos consumen en Panamá. Tenemos una pregunta con 14, digamos, 14 productos de consumo básicos. Estos son los que menos tienen un promedio de 6, más o menos 6 elementos de esos que consumen. O sea, son el grupo más vulnerable de Panamá, pues precisamente el 53% de ellos son los que participan en las iglesias. Los grupos más vulnerables del país son los que más están participando en las iglesias. Y los que menos participan en las iglesias son los grupos, los trabajadores universitarios, que además, se los describo, están ahí en la tabla anterior, todos trabajan, todos tienen estudios universitarios, son bastante jóvenes, el 44% tienen entre 30 y 49 años, el 58% son jóvenes, son los que más consumen, 9.6% de consumo, la mayoría de ellos vive en el área metropolitana, son mestizos o blancos y son mayoritariamente católicos. O sea que sí habría una relación, son el grupo menos vulnerable de todos estos grupos sociales. Lo otro que, y este es el último hallazgo, sí, el otro que nos parece interesante en función de la inclusión política, además estamos trabajando con el acceso a distintos capitales que tiene la población, capital institucional, el capital social y capital económico. Hicimos una pregunta, cuando tienen problemas económicos, ¿a quién acuden? Y en el capital institucional, pues sería acudir al representante de corregimiento, que es, digamos, la unidad administrativa más pequeña del país. Se acuden a un líder religioso de su iglesia, o se acuden a su grupo comunitario, o acuden a un partido o a alguna organización política. Esas son las personas que tienen nexos políticos institucionales. El capital social serían las personas que acuden a vecinos, acuden a amigos, acuden a familiares si tienen algún tipo de problema económico. Y el capital económico son las personas que buscarían nuevas actividades de trabajo, que utilizan sus ahorros o tienen inversiones para acudir a ellas, o si acuden a algún prestamista. Lo que podemos ver en la gráfica es que en general el capital institucional es al que menos acude la población. Eso en cualquiera de los grupos sociales que ya les presenté. Pero dentro de eso, de que la población tiene poco capital institucional, poco acuden a las instituciones políticas, nuevamente son los trabajadores con estudios primarios los que más acuden al capital institucional. Y tiene que ver directamente con acudir a las iglesias. O sea, realmente la población panameña se está organizando a través de las iglesias con todas las tensiones que eso genera. O sea, sí es un elemento de inclusión política. O sea, hay grandes segmentos de la población que se relacionan con el resto del país a través de las iglesias y todo lo que las iglesias les da un sistema de ideas, les proveen incluso algunos servicios básicos que no obtienen desde el Estado, pero al mismo tiempo es una participación, digamos, como se dice teóricamente, iliberal. O sea, no comparten los valores de la democracia. Esa es la tensión que hay a través de esa participación a través de las iglesias. Y nuevamente podemos ver que sí, dentro de esa baja, que poco acuden al capital institucional, los que más lo hacen son los sectores más vulnerables. También podemos tener allí, posiblemente, no hemos hecho los análisis, una aproximación al clientelismo. Los más vulnerables son los que acuden, los que utilizan su capital institucional, y son los trabajadores
con estudios universitarios, que son el grupo menos vulnerable del país, son los que más utilizan su capital económico. Son quienes pueden buscar trabajo, son quienes tienen ahorros, son quienes posiblemente tienen algunas inversiones que les ayudan a resolver sus problemas económicos. Bueno, por mi parte lo dejo hasta allí. Como les dije, son los primeros hallazgos de la encuesta. Nosotros aspiramos a que la encuesta nos pueda dar más información, no solamente sobre la inclusión política, sino sobre una cantidad importante de asuntos. Pero por lo pronto esto es lo que tengo para presentarles. Muchas gracias. Agradecemos también la participación de Harry Brown, sobre todo el habernos explicado los datos que se muestran a través de la encuesta que aplicaron. Destaco de sus reflexiones lo siguiente, lo que mencionaba en un inicio respecto de lo importante que es tomar en cuenta todas estas situaciones que él nos mencionaba para el proceso de formulación de políticas públicas. Él destacaba que la mayor parte de la gente dice que las políticas públicas las tienen que ser elaboradas por expertos. Y bueno, este es un punto de vista importante porque la ciudadanía lo que está pidiendo es que sean los expertos, los que saben hacer políticas públicas o sobre temas específicos sean los que encabecen esos estudios, con lo cual coincido además. También destacó parte importante respecto de los barómetros y bueno, la parte de la hiperdesconfianza que ya se había comentado también por nuestras ponentes anteriores, en donde aquí tal vez destacar que lo que sucede, siento yo que no es que ahora hay mucha información. Hay mucha más información al alcance de todos. La era digital ha permitido que mayores ciudadanos y ciudadanas tengamos a un clic mucha información. Y ojo, con esto no quiero decir que esté mal, está muy bien, pero creo que está directamente relacionado con los resultados que se vienen arrojando en estos estudios, de que la ciudadanía está más informada y pues bueno, la desafección aumenta y que bueno, porque es un despertar ciudadano que seguramente nos favorecerá a todos. Cerró nuestro ponente Harry Brown con la parte del clientelismo y pues bueno, con esto yo creo que pasamos a la sección de preguntas y respuestas. No sé si hay alguna, hay varias. Muy bien, empezamos por este lado, por favor. No sé si le pueden acercar. Solo tenemos 5 minutos, por lo que les pediré que seamos breves. Gracias. 5 minutos todas, ¿verdad? Felicidades a los tres panelistas, perdón. Yo veo algo muy interesante en lo que expone la compañera del Colmex y el compañero de Panamá, en el sentido de pues esta fenomenología que estamos llevando de una sociedad o un estado más bien post-social, más o menos de acuerdo a un libro que estoy leyendo ahorita de Alain Touraine, que habla acerca de que ahora estamos en un problema en el cual la sociedad ya no cree más que todo en los valores colectivistas, sino está en una especie de solipsismo individualista. Quisiera preguntarles así directamente si creen que estamos en ese estado en el cual Alain Touraine habla de un estado postsocial, y también ahora sí que me clarifiquen algo. Tengo una duda existencial, si es que una duda existencial, porque todo el mundo tenemos nuestras dudas intelectuales y existenciales, pero bueno, la existencial es en el sentido de que las instituciones que hemos ido construyendo políticamente realmente están conscientes de los individuos, de los ciudadanos, o qué tanto creen que los ciudadanos, esa desafección que sienten es responsabilidad de las instituciones que hemos creado. Es todo.
Tenemos 2 Voy a intervenciones. leer 3 preguntas. Ok, sí. Adelante. Pues qué pena, pero la mía también va a ser existencial, porque he estado debatiendo internamente sobre esa cuestión. Me dio mucho gusto que la doctora Sarenberg trajera a colación la importancia que las organizaciones civiles han tenido como caja de resonancia del trabajo que se hace en los congresos, del trabajo que se hace en los tribunales y también llevándoles nuevos temas sobre la mesa. Creo que esa dinámica ha sido determinante y así lo muestra la historia, por ejemplo, para el reconocimiento del sufragio femenino en México, fue exactamente eso desde la época inmediata posterior a la Revolución hasta nuestros días, ¿no? Sin embargo, creo que comienza a haber demandas cada vez más puntuales de un número cada vez más diverso de grupos y empiezan a entrar en tensión y empezamos a ver cuestiones como, por ejemplo, el debate entre feminismo y lo queer o la corriente trans y el reconocimiento también de estas personas y cómo a veces son antagónicas. Y a mí me preocupó muy especialmente, hablando justamente de las sentencias de avanzada, una que parecería serlo, pero que desde el punto de vista del feminismo a mí me parece que fue un retroceso enorme de parte de Sala Superior, que es la de la paridad flexible, donde hay una agregación, digamos, de las curules en Zacatecas que busca generar un congreso paritario, pero de pronto hay un candidato que levanta la mano y dice, creo que yo también tendría que ser considerado en ese ajuste de las cifras porque yo soy una persona con discapacidad. Y la Sala Superior dice, tiene toda la razón, y entonces quitan a una mujer y ponen a esta persona con discapacidad de género masculino. Y a mí me preocupa especialmente porque parecería que hay como una bolsa para los desfavorecidos y entonces como que ya les hemos dado mucha caridad aquí a estas mujeres y entonces quítales un pellizquito y entonces ahora vamos a dárselo a los discapacitados, que pues la parte que tenemos de becas para obras sociales. Entonces hay este sentido, desde mi punto de vista, patrimonialista que subyace de parte de los hombres, de que entonces ellos están repartiendo algunas cosas y no este claro reconocimiento que es el que está fortaleciendo la idea paritaria, la filosofía paritaria. Entonces pareciera que el 50% fue nada más un movimiento de cuota, o sea, crecimos un 10% en la cuota, pero no dimos el salto filosófico de entender a la paridad con todo lo que trae consigo. Entonces, pues quisiera saber sus comentarios al respecto. Una más y cerramos, pero se me hace que levantaron la mano primero allá arriba. Una disculpa. Sí, Ya, gracias. brevemente, muchas gracias. En realidad son 3 preguntas, pero se las voy a hacer bien rápido. La número 1, para los 3. Ante las altas tasas de desconfianza interpersonal que nos presenta Harvey, ¿por qué nos asombramos cuando encontramos baja confianza en las instituciones? Si no confiamos entre nosotros, ¿por qué estamos esperando que vamos a confiar más en las instituciones del Estado? Ante el agotamiento o el debilitamiento de los partidos políticos, ¿dónde participan los ciudadanos? Y hago la referencia a los resultados de Harvey en Panamá, ¿no? Pareciera que es en las iglesias pareciera que están asumiendo un rol ante la ausencia de los partidos políticos de proveer un espacio de participación, pero va más allá de la participación política. Suplen también ausencias del Estado, ¿no? En provisión de servicios públicos. Tú mencionaste recolección de basuras, las comunidades se organizan alrededor de las iglesias comunitarias para resolver problemas comunitarios. Los partidos políticos no han hecho eso. Y tercero, contexto. Harry, tú mencionas que en la encuesta de Panamá la gente pareciera indicar que hay una predisposición a dejar a que sean las élites intelectuales las que definan la ruta económica a seguir. En Chile es totalmente lo contrario, ¿no? Fue en Chile, el presidente Piñero respondió al descontento, al malestar que se le había presentado, presentó un paquete de propuestas de política pública y la ciudadanía le dijo, no señor, un momentito, nosotros vamos a participar en el diseño, vamos a participar en ese proceso, en esa construcción. Entonces me parece que es un poco importante ver cómo analizamos ese contexto
de quién es el que define la política pública y el proceso por medio del cual se ejerce la implementación de esa política pública. Gracias. Cerramos con esas tres por cuestiones de tiempo y bueno, cedo el uso de la voz. ¿Quién desea empezar? Bueno, adelante. Bueno, es que a mí me regañan, pero si me dejan, yo los dejo. Es muy rápido, es muy rápido. Bueno, en la mesa las tres ponencias han hablado de inclusión, pero en realidad tampoco se ha definido y qué estamos entendiendo por inclusión en participación política o inclusión política. Hablamos de distintos grupos, pero no estamos hablando de qué estamos entendiendo y qué implica, porque la primera ponente hablaba de la presencia de grupos feministas o el activismo feminista, la inserción del activismo feminista en las instituciones o en los consejos gestores, ¿no?, de políticas. Pero ¿eso es inclusión o estamos hablando de otra cuestión cuando estamos hablando de inclusión? Lo mismo que cuando Harry Browne menciona la influencia de la desigualdad en la inclusión política o en el ejercicio de la ciudadanía. Me gustaría un poco que desarrollaras desde ese punto de vista qué preguntas habéis incluido para valorar la relación entre esa desigualdad y el ejercicio de la ciudadanía o la inclusión política igualmente. Me parece súper interesante porque confío realmente en ese punto de vista de que las encuestas y la opinión pública son útiles tanto para la decisión como para la evaluación de la implementación de políticas públicas. Pero también es relevante cómo se preguntan las cosas y cómo se miden, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay dos cosas que me han llamado un poco la atención. Preguntar si las decisiones, o sea, quién debería tomar las decisiones importantes, es demasiado ambiguo. Primero porque cada persona puede estar entendiendo por decisiones importantes cualquier cosa, y eso no significa que todas las decisiones políticas relevantes haya que dejarlas en manos de expertos. Por lo tanto, si realmente queremos obtener una respuesta que sea válida, tenemos que preguntar de una manera que todos los ciudadanos estén entendiendo de la misma forma. Hablar de decisiones importantes, no estamos queriendo decir que se deja a los expertos para tomar decisiones políticas o económicas relevantes para el país, por ejemplo, o cuando se menciona que Panamá es un país que ofrece las mismas oportunidades. Bueno, ¿las oportunidades respecto a qué? Oportunidades son muchos ámbitos. Entonces, simplemente valorar y reconocer que es necesario y preciso, pero a su vez hay que acompañarlo de preguntas que todo el mundo pueda entender, y más midiendo y tratando de ver cuestiones de desigualdad. Si estamos viendo grupos que sufren desigualdad y queremos ver si eso explica su diferente acceso a la ciudadanía o al ejercicio de la ciudadanía, tenemos que poder llegar a esos grupos de ciudadanos y que entiendan de la misma manera a qué nos estamos haciendo, ¿no?, a qué estamos haciendo referencia. Nada más, muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra a los ponentes. No sé quién desea empezar a contestar. Empezamos. Empiezas, Gisela. Bueno, gracias. Al comentario sobre paridad flexible, etcétera. Sí, el feminismo es especialmente heterogéneo internamente y hay un enorme desafío que tiene que ver con el eslogan de uno de los encuentros feministas, que fue ser diversas pero no dispersas, ¿no? Y especialmente esto es un enorme desafío porque creo que del lado de la ofensiva conservadora y conservadora religiosa, yo especialmente, y en esto estoy trabajando muy a fondo, creo que cada vez han podido ser más flexibles. O sea, presentar contenidos rígidos y autoritarios, pero de formas cada vez más flexibles. Y sí creo que hay parte del conflicto dentro de los feminismos es pedirle al terreno que se ha ganado que represente a todos los que han quedado aún excluidos de eso.
Y sí, no lo voy a resolver yo acá. Inclusión, sí, me quedé pensando que traje algo súper complejo de ecologías participativas y quizás para muchos esta cuestión de instituciones participativas de forma más amplia sea algo más nuevo. Y no llegué a explicitar demasiado en las últimas diapositivas. Cuando yo planteo la pregunta de qué manera las instituciones participativas contribuyen o no al avance de derechos y específicamente a los avances de derechos por los que lucha, ¿no? Porque están incluidos en la agenda feminista, ¿no? Me estoy refiriendo a esos, al avance de esos contenidos sustantivos. En la última diapositiva hay específicamente, como no podemos analizar todo el avance de todos los contenidos de esa agenda, hacemos una clasificación que va desde avances en cuanto a lo que llamamos reglas de reglas, es decir, el avance de cuotas, el avance en términos de, escogimos 2, cuotas y transversalidad, pero hay otros más, ¿no? Por ejemplo, presupuestos con perspectiva de género son reglas que te permiten a su vez avanzar en contenidos de esa agenda, hasta avances sustantivos, que nosotros elegimos otros 2, que son uno especialmente controvertido, que es aborto, y otro que en principio no generaba demasiada distancia ideológica, que era violencia contra las mujeres, ¿no? Que inclusive hoy en día está empezando a ser disputado por las agendas conservadoras en España, ¿no? Hasta se habla de que no hay violencia de género, hay violencia doméstica, ¿no? Y todo esto. Entonces, cuando me refiero a inclusión en este sentido, ¿no? Y considerando especialmente que esta inclusión de estas agendas hoy en día implica también preguntarse por cuánto están logrando confrontar estas amenazas. Y ya una cosita más, no sé si estoy tardando demasiado, confianza. Yo participé del Informe País, del diseño de la encuesta de Informe País para la parte de redes, que es una parte que discute un poco con algo, porque hay algo bien interesante allí para México. Sí, los mexicanos desconfían terriblemente de los partidos políticos, pero cuando tú les preguntas a quién acuden cuando tienen determinado problema, por ejemplo, un problema de injusticia entendido como que te apresen, ¿no? El 62% no acude a nadie, pero aquellos que acuden a partidos políticos tienen mucha más probabilidad de resolver el problema. Aumenta impresionantemente la probabilidad. Quiero decir, uno puede desconfiar y puede utilizar igual a los partidos políticos, ¿entiendes? Como que hay que tener un poquito de cuidado porque son bichos que no desaparecen, ¿no? Hace rato que estamos diciendo que entraron en crisis, bla, 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 y ahí están. Y quizás sí, hay un problema de crisis moral, de que uno puede desconfiar, pero igual ir a buscarlos. Pero ojo, y en ese sentido, ojo con que las iglesias están supliendo a los partidos. Yo no estoy tan segura, creo que están supliendo al Estado, puede ser, y es un tema más largo que no voy a... Bueno, yo respecto a la pregunta que nos hacía el compañero, pues sí estaría de acuerdo con que las instituciones, yo me imagino las que tengan desconfianza, aquí hablamos de partidos, hablemos de la justicia, de la clase política, podría ser las universidades también, sí son responsables, pero pensando que esas instituciones pues no son un ente abstracto, sino están compuestos de personas, y esas personas, pues las personas que les toca, pues tienen que agarrar el saco, ponerse y ver cómo mejorar los mecanismos. Por ejemplo, ahorita en el caso de México y en toda América Latina, el tema de las universidades con respecto al acoso. O sea, sí es responsabilidad de las autoridades en las universidades tomar el saco de por qué las mujeres no confían en esos espacios. En este caso, por qué las instituciones no
no confían, o sea, las personas no confían en las democracias, pues hay que ver los mecanismos para mejorar esa confianza. Y por último, nada más, esta cuestión de, como bien lo señalaba un poco Araceli, yo más o menos un poco en la concepción o la conceptualización pensé en el tema de cómo pensar en la inclusión, como esa tendencia, ¿verdad?, de desde la democracia a integrar a diferentes sectores de la población. En el caso de América Latina, como otras regiones, es muy diversa, pero también que nada más no solamente estén, digamos, ocupando espacios, que ahí sí yo creo que en América Latina ha funcionado y va a seguir funcionando lastimosamente a fuerza de trancazos, la afirmación, las acciones afirmativas, pero también que se vean reflejadas en las agendas políticas. O sea, sí como una cuestión de incluir todas las voces diversas y plurales en el proceso democrático, en sus instituciones. Fue un poco la definición que yo tomé para esto. Gracias por las preguntas. Voy a tratar de contestarlas todas rápidamente y en orden. La pregunta que nos hacía el compañero sobre el estado postsocial, si estamos allí, realmente, como lo dijo Manuel en la mañana, o sea, yo creo que nos estamos enterando, o sea, estamos trabajando en eso, no podemos ver el futuro y con dificultades intentamos entender el presente. Así que no, yo realmente no lo sé, en eso estamos intentando entender. Lo que sí es cierto es que viendo el caso de Chile, de la manera que lo describías, pensando en Chile, llama mucho, por la información que tenemos, llama mucho la atención esa protesta tan larga, tan violenta y sin liderazgos visibles ni organizaciones que aparentemente la están articulando. Yo creo que eso difícilmente pasaba antes. Yo creo que antes sabías con quién hablar. Y a quiénes, esta vez no, por lo que sabemos de Chile. No sé si, o lo último que he sabido, igual pasó algo parecido en una escala mucho menor. Estoy pensando en Panamá, que en muchas cosas es muy parecido a Chile. Tuvimos también al mismo tiempo que el resto de los países de la región en los que hay movilizaciones, una movilización muy corta de 2 semanas, que no fue violenta por asuntos constitucionales y también estaba bastante desorganizada. Y la solución, una de las soluciones que encontró el órgano legislativo, que era donde estaban protestando, fue traer a los manifestantes jóvenes, como decía Sara, eran eminentemente jóvenes, traerlos al hemiciclo para ellos hablar desde el hemiciclo uno por uno, ni siquiera representantes de las organizaciones, uno por uno, y siguen hablando, llevan casi un mes en eso, mientras los diputados escuchan. Eso sí entendí tu pregunta, espero que ayude a contestar un poco. Sobre quién es la responsabilidad, en la hipótesis nuestra, y también por eso le hacía la pregunta a Manuel en la mañana, si estábamos atribuyéndole a la democracia más responsabilidades de las que realmente tiene. A la pobre democracia siempre le tiramos todo, por lo menos los politólogos siempre tendemos a responsabilizar la democracia, y nosotros acá en el CIEPS pensamos que mucho tiene que ver con la economía, con el modelo económico. Yo no tengo las herramientas para entender bien la economía, pero también estoy recordando, por lo menos esa es nuestra hipótesis, que la desafección tiene que ver con el modelo económico y la ausencia de bienestar de la gente. En el caso de Chile, lo que han dicho los y las colegas es que está en el centro del problema. Desempolvaron un estudio del 2016 que hizo el PNUD sobre la desigualdad en Chile y la gente se quejaba de la desigualdad de trato. Desde hace 10 años, desde hace más de 15 años. Sí, pero ahora déjame. Sí. Ok. Lo llama desigualdad de trato, que va más allá de la desigualdad económica. O sea, tiene que ver con otro tipo de desigualdad. Y en el caso de Panamá, cuando hicimos los grupos focales que nos ayudaron a afinar el cuestionario y también algunas de las preguntas de la encuesta, creemos que nos vamos dando cuenta de que en Panamá la gente vive la desigualdad como discriminación. O sea, cuando lo verbalizan como discriminación.
porque quizás la desigualdad quizás es un término más acá de los especialistas. La gente lo vive como discriminación y de hecho hay una pregunta en la que también se averigua sobre si hay discriminación en Panamá y también la respuesta sale muy alto. Entonces posiblemente la desafección viene por ahí, pero en el caso nuestro lo estamos averiguando. Voy más rápido. Lo que decía Jairo es cierto, las iglesias dan sistema de ideas, o sea, no nos debería sorprender lo de la desconfianza, pero bueno, parte de lo que nosotros hacemos es sorprendernos ante lo evidente y estudiarlo, eso es parte de nuestro trabajo. Pero sí, las iglesias dan sistema de ideas, lo que se han retirado los partidos políticos, ayudan a la educación de los niños y de las niñas, les dan tutorías desde las iglesias, les dan comida. La iglesia evangélica más importante de Panamá da 1000 comidas, 1000 almuerzos al día, que eso es algo que el Estado no está haciendo, por lo menos en Panamá. Dan consejería matrimonial, hasta eso. Sacan a los maridos del alcoholismo, las mujeres se los agradecen, o sea, dan muchas cosas de las que se ha retirado, como decía Gisela, de las que se ha retirado el Estado. Y el asunto de la primera gráfica que ponía, a ver, eso, nosotros realmente cuando hicimos esa pregunta lo que estábamos buscando era tipos de liderazgo para aproximarnos a la posibilidad de la aparición de liderazgos populistas en Panamá. Esa es la intención de la pregunta. Y por eso dimos 2 opciones de respuesta. O sea, hacemos la pregunta y podían elegir 2, el primero y segundo. Y quizás por eso salió así. Sale en primer lugar los expertos, profesionales y expertos, y en segundo lugar la gente común. Y eso era lo que estábamos buscando, o sea, ¿no? Dando esas dos posibilidades. Yo he querido presentarlo acá como una señal de tecnocracia, pero no era eso realmente lo que estábamos buscando con esa pregunta. Y por lo que preguntaba Araceli, obviamente la gente entiende las preguntas porque hicimos grupos focales al inicio, antes de llegar al cuestionario, y luego hicimos el correspondiente piloto para probar el cuestionario. Quizás si pudiera parecer que las preguntas no se entienden porque están muy hechas de acuerdo a lo que decía al inicio, a las narrativas locales. O sea, la gente lo entiende. Incluso pensábamos en alguna de las pruebas que hicimos con esas preguntas, si hubiéramos especificado mucho, por ejemplo, con la igualdad de oportunidades, ya comenzábamos a sesgar un poco la pregunta. Pero bueno, igualdad de oportunidades en general, porque de eso se trata, de las oportunidades que a cada uno le parezca importante. Pero la gente sí las entendió. De hecho, en el caso de la pregunta de los tipos de liderazgo, a pesar de que uno se sorprende con los porcentajes, en realidad, si uno conoce la realidad panameña, es bastante intuitivo que en el último lugar estén los políticos y que en el primer lugar estén los expertos y la gente común. O sea, no es tan extraño. Eso nos indica que sí se entendió la pregunta, así como se entendieron. Hubo una que no se entendió. Ahora que recuerdo, sí hubo una que nos dimos cuenta en el piloto que no funcionaba, que era sobre las razones por las que no participaban. Veíamos que la gente no participaba y se les preguntaba por qué no lo hacían, si era porque les quedaba muy lejos, si no tenían dinero, si tal, y esa pregunta no funcionaba nada bien y la eliminamos. Pero todas las demás preguntas que entraron en el cuestionario fue porque ya habíamos probado suficientemente que funcionaban y que la población la entendía. Gracias. Muchísimas gracias. Con esto terminamos esta mesa. Y sin decir más, un aplauso a los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora quiero invitar al consejero presidente, al doctor Mario, también a la consejera Miriam y al consejero Alfonso, que nos acompañen para hacer entrega de los reconocimientos tanto a los ponentes como a la moderadora. Y de esta manera también pasar a la foto de este panel. Y antes de cerrar formalmente este primer día de actividades, les recordamos que mañana inician las actividades a las 9 de la mañana, pero a las 8:30 de la mañana ya estará abierto el registro para quienes se gusten llegar a esa hora. Tendremos ya el cafecito listo. Mañana prepárense, se prevé un descenso en la temperatura, es decir, mañana tal vez lleguemos con una temperatura
cálida y posteriormente en la tarde nos espera una temperatura de alrededor de 11 grados centígrados para que lo tengan previsto. Agradecemos a quienes nos siguieron a través de las redes sociales. Les esperamos mañana en la transmisión del encuentro anual RedGov 2019. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en este primer día de sesiones.